Buenas tardes. En la columna de hoy nos preguntamos sobre qué implica la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y sobre todo si resulta útil para solucionar los problemas económicos locales como prometen aquellos que levantan este tipo de consignas, es decir, toda la izquierda nacional e incluso algunas fracciones peronistas por ahí más radicalizadas. Nacionalizar la banca y el comercio exterior, nos explica la izquierda, básicamente, evitaría la fuga de capitales, terminaría con la especulación y la inflación y permitiría volcar esos recursos para un plan industrializador y la obra pública. Bien, pero ¿no es eso mismo, volcar los recursos de las exportaciones agrarias al desarrollo de la industria y a los gastos del Estado, lo que Argentina hace desde al menos 1930? ¿Hay algún antecedente de tales medidas? Veamos. En primer lugar, vale recordar que el papel que cumple este país en el movimiento mundial del capital es la de ser proveedor de mercancías agrarias. Esto es, Argentina vive de la renta agraria, o lo que es lo mismo, los ingresos que generan las exportaciones del campo. Esto es, el Estado se apropia de una porción de esto que llamamos la renta agraria, que se utiliza justamente para el funcionamiento de la industria y los gastos del Estado. Recordemos que una determinación concreta de la forma de acumular capital en Argentina es la existencia de una multitud de pequeños capitales que tienen una productividad del trabajo inferior a la media mundial, pero sin embargo alcanzan una tasa de ganancia media. La diferencia entre esta productividad del trabajo inferior en relación al mercado mundial y la tasa de ganancia media se compensa con la renta agraria, el endeudamiento externo y el empobrecimiento de la población. En este sentido, el control del comercio exterior no es más que la búsqueda de la apropiación de una parte de la renta agraria por parte del Estado. El Estado compra las mercancías agrarias a los productores agrarios y las vende al mercado mundial. Ahora bien, ¿cómo se apropia entonces de la renta? Pagando un monto menor del precio internacional al que se vende. Por ejemplo, si el precio internacional de la tonelada de soja fuera de $200, el Estado le pagaría $150 la tonelada a los productores. La diferencia de $50 es la porción de renta que se apropia el Estado. Esto es, la estatización del comercio exterior constituye un mecanismo administrativo de apropiación de una porción de la renta. Perfecto. ¿Qué implican las retenciones actuales? No son más que impuestos estatales a las exportaciones para apropiarse de una porción de la renta. Por ejemplo, si una cerealera vende la tonelada de soja a $200 en el mercado mundial y las retenciones son del 25%, el Estado se apropia de $50. Esto es lo mismo que se apropiaba en el caso del control del comercio exterior. Entonces, el problema acá es que la izquierda supone que 4 cerealeras manejan los dólares de las exportaciones. Sin embargo, tanto la entrada como la salida de divisas pasa por el Estado. Si no fuera así, ¿por qué existe entonces un cepo a las importaciones? ¿O por qué existe el dólar soja? Esto es, para importar, todos los capitalistas individuales le piden al Estado que les brinde los dólares. De igual manera que todo capitalista individual que exporta rinde los dólares al Estado y este le paga el equivalente en pesos. Es por esta razón que existe el dólar soja. Si cada capitalista que exporta pudiera quedarse con los dólares, no habría necesidad de que el Estado establezca un régimen de dólar soja o régimen de dólar diferencial. De esta forma, no es necesario el control del comercio exterior para controlar la entrada y salida de dólares, ni para apropiarse una mayor porción de renta agraria. Algo similar pasa con la banca. En general se cree que el capital financiero es el gran beneficiario de esta etapa histórica. O sea, se cree que el capital financiero domina la economía oprimiendo de alguna manera al capital industrial. Sin embargo, el capital no se divide en esferas independientes. El capital es uno solo. Y tanto el financiero como el industrial dependen uno del otro. Esto nos lleva a mirar, por otro lado, a cómo está conformado el sector financiero local. Es decir, si no hay una estructura productiva con peso en el mercado mundial,
por qué habría un capital financiero importante en nuestro país. En sentido estricto, la banca que opera en Argentina es mayormente de capitales nacionales. De 65 bancos, solo 10 son extranjeros. Incluso más, por tamaño, sea activos, depósitos y préstamos, y por operaciones, considerando que 9 de cada 10 pesos que se depositan en bancos privados son a su vez prestados al Estado, la banca estatal tiene un peso predominante en el sector financiero. O sea que la banca privada en Argentina tiene por función principal financiar el déficit fiscal o los gastos del Estado antes que financiar al sector productivo. Por lo tanto, excepto que la izquierda tenga en mente confiscar los depósitos privados, que son 16.000 millones de dólares, no parece que la nacionalización de la banca ofrezca soluciones. Por si todo esto no fuera suficiente, existe un antecedente histórico. En 1946, Juan Perón nacionalizó la banca y el comercio exterior formando el IAPI. Ahora bien, logró terminar con la inflación, como piensa la izquierda. En 1945, la inflación fue del 36,5%. Al año siguiente, trepa al 41,2%. En 1947, 48 y 49 desciende al 18,9%. Pero desde 1950 hasta 1955 la inflación retoma la tendencia alcista, pasando de 28,5 al 36%. Bueno, pero al menos mejoró la balanza comercial. En 1946, año de creación del IAPI, tuvo superávit comercial por 240 millones de dólares de la época, pero desde 1947 hasta 1955 Argentina tuvo déficit comercial, siendo el más pronunciado en 1951 por 165 millones de dólares. Bien, pero la nacionalización del comercio exterior evitó la fuga de capitales. En 1946 y 1947 se registra la mayor formación de activos externos, 104 y 132 millones de dólares respectivamente. Y hasta 1955 el índice no será menor a los 50 millones de dólares anuales. No obstante, la formación de activos externos no implica necesariamente la salida de divisas netas. Por tanto, hubo salida de divisas netas. En 1945 había sido de 18 millones de dólares. En 1946 hay salida de divisas netas por un valor de 53 millones de dólares. Pero en 1947, un año después de nacionalizar el comercio exterior, la salida de divisas netas se triplica, llegando a 152 millones de dólares, y hasta 1955 mantendrá el mismo nivel. Esto significa que la nacionalización de la banca y del comercio exterior no bajó la inflación, no logró superávit comercial, ni evitó el aumento de lo que se llama la fuga de capitales. Y esto que estamos tomando un ejemplo de los años 40, o sea, un contexto que es muy distinto al actual. ¿Por qué entonces tales medidas no sirven? Porque no alteran la forma particular por la cual se acumula capital en el país. Apropiarse de mayor o menor renta agraria no cambia nada, como hemos visto. Por lo tanto, romper con la forma específica de acumular capital en Argentina implica la expropiación y centralización de la renta agraria como medida elemental. No es como puede creerse una medida disparatada. Pensemos que Bolivia vive de la renta gasífera y tiene estatizado el gas, así como Venezuela el petróleo o Chile el cobre. Por lo tanto, la centralización de la renta agraria en el Estado es la primera acción política revolucionaria que debe emprender la clase obrera junto a la integración latinoamericana como forma de superar los límites estructurales y los problemas históricos que tiene Argentina. Obviamente, esas dos acciones políticas suponen el fin de la propiedad privada y necesariamente deberán adoptar la forma de una revolución social.